Muy buenas, me llamo Susana María Raya Badilla y hoy les voy a exponer el conflicto entre Israel y Hamas. Bueno, tenemos que el detonante de ese conflicto es que Hamas, que es una organización terrorista de Palestina, tiene un único objetivo y es eliminar a Israel para convertir el territorio en un estado islámico. La escalada de ese conflicto entre Hamas e Israel ha sido bastante grande, con miles de muertes en los dos territorios del conflicto, tanto personas israelíes como de la Franja de Gaza. Esto del último enfrentamiento, o sea, del último periodo. Sabemos que estas dos partes han estado en conflicto durante más de 30 años por el mismo objetivo que quiere lograr Hamas, ¿verdad? Pero en el octubre del 2023 nuevamente se enfrentan y es ahí donde transcurre una escalada bastante grande por los hechos que fueron muy violentos y atroces, además de la cantidad de muertes. Respecto a la normativa del derecho internacional humanitario aplicada para este conflicto, eh, como tal, son varias. Tenemos el Estatuto de Roma, que es el primer tratado multilateral que integra la responsabilidad penal del individuo por violaciones graves al derecho humanitario, como lo es este caso, o sea, este conflicto armado que atenta contra el derecho internacional humanitario. Este estatuto es aplicable para todos los conflictos de carácter de gran gravedad, como lo son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, como este, y agresión. También, como es un conflicto armado del que estamos hablando, aplicaría los convenios de Ginebra de 1949 y el protocolo adicional primero de los convenios de Ginebra. Se dice que en las guerras todo se vale, pero es un dicho totalmente falso. En un conflicto armado hay diferentes reglas y principios que se deben de respetar para que sea un conflicto limpio y proporcional. Entre ellos se tiene el principio de la distinción. Como lo dice la palabra distinción, hace referencia a que siempre se tiene que distinguir entre las partes, lo que es objetivos civiles y objetivos militares. Esto para no causar un sufrimiento innecesario a personas inocentes y que no tienen nada que ver con las hostilidades que eh, generan un conflicto, ¿verdad? El principio de la proporcionalidad busca a que se debe de tomar en cuenta antes de realizar un ataque, si este ataque que se va a realizar para afectar al otro bando, al otro territorio, produce más daños civiles que daños militares. Es decir, que si produce más daños civiles es totalmente desproporcional. Y el principio de la precaución, este principio hace referencia a que siempre se debe de tomar en cuenta y medir los ataques para no ocasionar un daño a personas y bienes civiles. Es lo mismo de los otros anteriores dos principios. Todos se basan en que hay que distinguir prácticamente de lo civil a lo militar. Este principio de la precaución va a medir antes de realizar un ataque cuál va a ser el beneficio, si va a ser mayor ventaja militar o más bien va a hacer un daño civil. Entonces, tener esa conciencia de que se va a provocar un daño, ya sea si es ventaja para los militares o más bien daños civiles. Por lo que surge una pregunta muy importante y es que si en este conflicto se han irrespetado y violado estos principios anteriormente mencionados. Y es que sí, empezando por la organización terrorista Hamas y eh, el país judío Israel han irrespetado y violado estos tres principios que se mencionaron. Eh, ¿Por qué? Porque desde el primer momento del último ataque en octubre del 2023, Hamas atacó a Israel y provocó un daño civil. O sea, no era militar con la intención.
eran daños civiles, lo que ocasionó bastantes injusticias, bastantes eh, muertes innecesarias, y no solamente las muertes, sino cómo dieron muerte a personas judías. Fueron crímenes tan atroces que desde el primer momento se violaron los tres principios, y ya Israel, ya después en su defensa, tampoco supo controlar la situación, ya no supo distinguir ni proporcionalidad eh, cuál ataque era hacia lo militar, que también afectó eh, muchas muertes palestinas. Entonces era el conflicto entre esas dos partes fue más daños civiles que militares. No había nada de ventaja militar, era totalmente daños civiles. Por lo que lleva a la pregunta siguiente, si la Cruz Roja como órgano internacional ha efectuado su debida intervención. Y es que sí, la Cruz Roja en este conflicto ha cumplido su función para garantizar el cumplimiento del derecho humanitario. Durante los conflictos de estos territorios, proporcionando protección y asistencia humanitaria a las víctimas en medio de tanta violencia. Al respecto de que si la Corte ha intervenido evidentemente en este conflicto entre Hamas y Israel, la Corte Penal Internacional ha intervenido, ha efectuado su debida función y ha declarado que van a ser detenidos tanto el primer ministro israelí como el ex ministro de Defensa también de Israel y el líder de Hamas, el líder de los ataques terroristas impartidos por este grupo. La Corte Penal Internacional ha intervenido a favor del derecho humanitario que se ha violado y respetado por parte de Israel como de Hamas. Ya para finalizar, la importancia del derecho internacional humanitario que rige y se aplica a conflictos armados eh, radica en que sirve como un fundamento de irrespeto a diferentes obligaciones que interpone ciertas normativas para garantizar el derecho humanitario. Eh, Simplemente en este caso, como lo se vio, eh, se incumplieron demasiadas reglas y normas, entre ellas los ataques hacia lo civil y no hacia lo militar. Entonces vemos que el derecho internacional humanitario vino a hacer énfasis en garantizar ese derecho, en garantizar el trato injusto de las personas que son inocentes. Y por medio del derecho humanitario se llega a una condena, a una resolución por las violaciones cometidas, y es así como se logra tener ya una, como una resolución de detención de los criminales que estuvieron a cargo de muchos ataques que no se enfocaron hacia lo militar, sino más bien hacia lo civil, que fue totalmente una crisis humanitaria lo que vivieron y se vive actualmente.